¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a andar y transitar por el interior. Aquí podéis ver, vamos a visitar diferentes zonas, sobre todo el lateral este, que es donde tenemos el asiento, para que vayáis viendo o veamos entre todos lo que va pasando aquí. Ya sabéis que aquí van colocando el panelado. Ahí podéis ver cómo van colocando pues todas las estructuras, el esqueleto, y van tapándolo y completándolo con ese material que luego pintan. Aquí vemos la muestra perfecta que han dibujado en esta pared. En la parte superior ese color negro, ahí lo tenéis, y en la parte inferior este color grisáceo oscuro, que es de otro material. No sé si lo podéis tocar o no, pero yo sí. Y es un material un poco rugoso y bastante sólido, no es moldeable ni blandito. Seguimos avanzando. Aquí podéis ver cómo van colocando todas las estructuras metálicas para posteriormente colocar lo que ya han hecho y han realizado en este lugar. Ahí lo podéis ver. Uy, me caigo. Una prueba pues es esta de aquí. Mirad cómo han colocado todas estas estructuras metálicas de soporte para luego ya empezar a colocar el material definitivo. Esto que vemos aquí lo van a replicar en toda esta zona. En la parte superior el color negro y en la parte inferior el color gris. Seguimos avanzando. Aquí en esta parte, antes de subir a las escaleras mecánicas, pues ya van realizando los remates finales. Aquí, como podéis ver, están las medidas dibujadas y pintadas en la pared, para que dentro de muy poquito, posiblemente para el próximo partido, ya empezamos a ver ya pues muchas de las superficies con los soportes colocados para colocar ese panelado. Así que ya sabes, suscríbete, dale al like para no perderte nada de lo que va sucediendo. Y aquí volvemos otra vez al interior del lateral este, la parte de la tripota de Padre Damián, viendo en la parte central esta columna de andamios, mirando profundamente y fijamente a la fachada este, en este caso en la parte interior, donde ya sabéis que en esta zona tenemos un escudo, el escudo del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, pero sigue tapado. Mira, ahí vemos movimiento, hay actividad ahí, justo ahí, y ya vimos el último partido, uno de los últimos partidos, cómo tapaban toda esta zona con ese plástico negro. Ahí no llegamos a ver del todo, pero mira, ahí arriba se ve la corona del Real Madrid, del escudo del Real Madrid, ahí está. Y es algo que nos extrañó ver en uno de los últimos vídeos, que tapasen toda esta zona después de haber colocado y haber visto también el escudo del Real Madrid. Ahí podéis ver los pilares, cómo han ido pintándolos. Vamos a subir una planta más, un nivel más, para verlo mucho mejor. La tripota justo a la derecha, las redes anticaída, los trabajos que están realizando en toda esta zona, pintando los pilares. Mirad cómo han terminado de pintar todos estos pilares, desde la parte más cercana a la torre D, en la parte central, donde ya vemos como no queda ni un andamio, y también en toda esta zona donde ya han pintado este pilar de arriba a abajo, de abajo a arriba, y ahí al fondo pues me imagino que dentro de poquito empezarán a pintar colocando el panelado, todos esos paneles de pladur que rodean y envuelven ese pilar, esos pilares que tenemos justo en la zona de las estructuras del lateral este, para pintar con ese gris oscuro todos esos remates finales. Seguimos avanzando, vente conmigo. Por cierto, lo del escudo, mira, ahí se ve totalmente tapado, protegido para que nadie lo vea, pero ¿Qué haces? me he quedado pegado. Madre mía, me he quedado pegado. El caso es que aquí en el canal lo vimos ese escudo que está dibujado, pintado y instalado en esta zona. Seguimos. Aprovechando que estamos aquí justo cerquita del interior, vamos a echar un vistacito al interior. Megafonía pues otra vez por los suelos, súper bajito el volumen. Y aquí tenemos el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Real Madrid Alavés, el césped imponente, una alfombra verde
que tenemos dibujada en el interior y podéis ver el videomarcador, las mismas animaciones, grafismos que solemos ver cada partido, anillo LED, televisiva, cubierta completamente cerrada. Seguimos, no paramos. Hoy tendréis la gran suerte de subir por las escaleras que dan al cielo, así que vamos para allá. Aquí a la derecha tenemos la zona, lo que va a ser la zona interactiva. Imagino que por aquí pasará el Tour Bernabéu, esa que vemos games, juegos y demás. Y ahora subimos por aquí a las escaleras que dan al cielo. Mira qué auténtica pasada. Se me cae el dispositivo y la hemos cagado, ¿eh? Mira. Para que veáis la separación que tenemos aquí entre las lamas, mira. Que parece que no se nota desde el exterior, desde la calle, pero mirad la separación que tenemos aquí, que pues puede ser 40 o 50 centímetros de separación entre lama y lama, Y estamos en la parte central del lateral este. Bueno, estamos en el cuarto anfiteatro del lateral este. Los acabados finales también, al igual que en el fondo norte, ¿os acordáis? Con estos dispositivos LED en la parte superior, pintado de azul marino, azul navy en los laterales. Y aquí tenéis un cuarto anfiteatro, en este caso desde el lateral este, que a veces lo hemos hecho, hemos subido hasta aquí, hemos grabado desde este lugar para que veáis que no se ve el videomarcador, pero sobre todo para que de vez en cuando estéis al tanto de cómo se ve desde la parte más alta del Estadio Santiago Bernabéu, cuarto anfiteatro del lateral este. Y aquí tenemos el paseo 360 grados que pasa por el lateral este. Nos hemos asomado un poquito y desde aquí se ve algo, no mucho, pero se ve algo. Lo que veis es que está todo terminado, todo totalmente listo, a falta de las licencias correspondientes y a falta de inaugurar todo este paseo perimetral, paseo 360 grados que tiene el Estadio Santiago Bernabéu. Por aquí nos hemos asomado, esta zona de aquí, que como podéis observar, justo encima tenemos las tubulares y aquí a la derecha tenemos el interior, desde el cuarto anfiteatro. Esta es la última fila, la última fila posible donde puedes adquirir tu entrada, tu localidad, y así es como se vería un partido de fútbol desde esta zona, que la verdad que es imponente, es espectacular verlo desde aquí. Lo que pasa es que para mi perspectiva, para mi parecer, es un poquito bastante lejos, Y por cierto, como ya sabéis, pues aquí están los altavoces provisionales, ¿os acordáis? Aunque me imagino que estaban por aquí. Ahí, por ahí estaban, los quitaron, ya no están, ahora están los fijos. Y aquí tenemos dispositivos Wi-Fi, esos modem que hay repartidos por las diferentes zonas del estadio para que tengas Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Y por cierto, Wi-Fi 6, la última generación y la última tecnología, para que te vaya súper rápido. Seguimos. Esa parte de allí, donde veis las lamas, es la parte de la torre A. Aquí a la izquierda, la pasarela que asciende hacia la vertical de la torre A. Ahí lo tenéis. Y estamos en el torreón sur del lateral este. Hemos vuelto a bajar justo al nivel de la zona interactiva. Bueno, lo que va a ser la zona interactiva. Ahí está. Más galerías del lateral este. De momento aquí, como podéis ver, bastante verde todo. Y no me refiero al color que tienen que impregnar, sino que bastante verde en el sentido literal, porque todo está pues poco hecho todavía. Es verdad que por allí sí, donde las concesiones, pero bueno, un poquito de silencio. Madre mía, qué locura. Bueno, el caso es ese, que en la parte central, justo allí, donde las concesiones, sí está todo pintado, pero aquí todavía nasty de plasti, como dirían en mi pueblo. Mira. Enfilamos el fondo sur, que aquí ya sabéis que el fondo sur, pues ese sí que está verde. Vamos a asomarnos donde el espacio Mau. Allá al fondo, eso que veis es lo del espacio Mau, ya estuvimos viéndolo la otra vez. Aquí otros accesos. Y aquí a la derecha, pues barriles, cerveza y gastronomía
por doquier. Bueno, aquí tienen que darle otra mano y ponerle un poquito más de ganas a la hora de seguir evolucionando la obra, porque ya sabéis que bueno, coincide el fondo sur con la parte donde se monta el escenario, que es por eso que no han avanzado mucho, porque coincide con que no se venden localidades en este lado de aquí, pero bueno, hay que tener un poquito más de paciencia para seguir viendo avance, sobre todo en esta zona del fondo sur, que mirad, por aquí pasábamos por el antiguo tour y enfilábamos toda esta parte, todo este pasillo al fondo, y es que mirad cómo está el fondo sur, ¿eh? Esto sí, está pintado ya, parece que con el color definitivo, pero el fondo sur es increíble que básicamente estemos como en los inicios. Así os lo digo, ¿eh? Una auténtica pasada. Aquí veis la gente que aún no ha entrado al estadio. Van a sus puertas. Aquí tenemos las pantallas de cada puerta, en este caso la 67. Y vamos a seguir avanzando. Escaleras que todavía no están operativas y ya llevan tiempo aquí instaladas. Hasta incluso guardan mucho polvo, y aquí, pues, como podéis ver, no han avanzado mucho porque están los servicios portátiles. Huele a piruleta. Es una auténtica pasada, ¿eh? Ahora que abran una puerta y se ve a alguien ahí haciendo sus necesidades. Es que mira, es que hasta incluso las concesiones que hay aquí son de provisionales, de momento provisionales. Madre mía, con el fondo sur. Qué auténtica pasada. La parte superior, la parte inferior y los accesos también, porque ya casi estamos en el lateral oeste y mirad, predomina el ladrillo en esta zona. Mira, vamos a bajar o a intentar bajar a la zona del... Bueno, creo que es la parte de tribuna, para que veáis, porque hace mucho que no paso por aquí. Sí, esto es tribuna ya. Hay que ver qué auténtica pasada. Aunque bueno, esto parece que lo han abierto. A ver. Gracias. Esto. Vamos a intentar pasar por aquí. Mira. Aquí es donde están hormigonando. La parte de la tienda es esta. Y ahí es lo que parece que han hormigonado. Esta parte de aquí, mira, ahí se ve la ferralla, la armadura. Y aquí empezarán a hormigonar dentro de muy poquito. Parte de tribuna. Sala de animación. Para que veáis que desde aquí se ve perfecto el partido. Lo que pasa es que eso, el videomarcador no se ve. Más de tribuna. Vemos la silueta y el dibujo que dejan las escaleras de esta zona. Y ya ves, es que es una diferencia abismal viendo parte de tribuna del fondo sur, que es lo que estamos viendo ahora, con parte de tribuna del fondo norte, porque mirad cómo está la tribuna del fondo sur. Es increíble, ya sabéis que estáis acostumbrados y que hemos visto muchas veces la parte de tribuna del fondo norte, pero es que es abismal el cambio que hay de un sitio a otro, ¿eh? Es una auténtica pasada. Mirad los pilares, las entradas también, que bueno, parecen que están un poquito más adelantadas que la última vez que estuvimos por aquí, pero hola. Pero aquí podéis ver que en muchas zonas aún faltan muchos remates. Y esto es dejadez, esto es que todavía no se ha puesto el Real Madrid con estas zonas. Esto es aposta, no es porque no quieran, sino que de momento esta zona aún no toca. Sale el Alavés a calentar. Otra perspectiva desde aquí. Tribuna del lateral oeste, prácticamente con el fondo sur.
Seguimos subiendo, como decía Nemo, de la película de Buscando a Nemo, pues ese. Más ladrillos, pocas zonas de actuación aquí. Y aquí, digo, esas lamas están iluminadas. Y es que es el reflejo de las pantallas de esta puerta número 79. Aquí veis estos carteles. Y aquí lo que decía antes es por donde pasábamos antes, justo por el tour. Veníamos por aquí. Bueno, en este caso la entrada era justo para allá y la salida justo para acá y bajabas por ahí. Pero como podéis observar, en esta zona no han quitado los carteles de los campeones de Europa en este caso, las copas de Europa que ha ganado el Real Madrid, las fotos en este caso de la época y de los jugadores que lo ganaron. Hace muchísimo tiempo que no pasábamos por aquí, pero bueno, aquí más zonas donde predomina el material ignífugo. Hay más puntales, vamos para allá, porque tenemos un montón de puntales. Más fotos. Míralo. Esta zona no sé dónde va, pero más puntales que no han quitado. Y allí pues parecen espacios VIP. Allá al fondo sí es un espacio VIP, esa parte de allí, pero aquí a la derecha tenemos los sectores 308, 310 y 408. Aquí a la izquierda, mira cómo todavía no han quitado las pegatinas de esos acabados que han colocado en esta puerta número 93. Y para que lo veáis, otro acceso triunfal, épico, por uno de los vomitorios del lateral oeste. Primer anfiteatro, alguien pita por ahí, silba. Y otra imagen espectacular del interior del estadio Santiago Bernabéu, en modo gran angular. Como podéis ver, la parte de evacuación de los del estadio en este caso es muy rápida, sobre todo la del Real Madrid, aquí en el estadio Santiago Bernabéu, porque tenemos salidas por todos los lados. Es verdad que aquí es una locura porque bueno, nos amontonamos todos en la calle, pero la salida del estadio, la evacuación en sí, es muy rápida. Mira, mira, qué locura. Ya me gusta la foto. Y así están iluminadas las puertas por la noche. Ahí lo veis, color dorado, acceso VIP a 24, que se duplica porque es la misma puerta. Y allí las centrales con la puerta número 1, que es acceso también para personas de movilidad reducida. Mira, y ahí se ve un poquito de los accesos VIP que hay justamente en la parte central. Ahora están cerrando, pero bueno, muchas veces lo hemos sacado aquí en el canal. Ya. Allá al fondo el escudo dorado, que hemos visto también muchas veces aquí en el canal, que hemos paseado justo por esa galería que están encima de los carteles. Ya están cerrando, pero qué auténtica pasada, mira. Auténtica pasada los accesos VIP de este lugar, menuda burrada. Uf. Hay que disfrutar de estas imágenes porque hasta dentro de unos cuantos días no volveremos a sacar estas imágenes, porque estamos ahora mismo en la parte más cercana a la fachada, a las puertas. Ya sabéis que a diario las cierran por las obras que están realizando aquí en el lateral oeste, así que hay que aprovechar todo lo que se pueda
para grabar desde este lugar. Aquí obviamente todo no está todavía reformado, mira. Todo agrietado, todo levantado todavía, las alcantarillas antiguas, el hormigón antiguo. Bueno, poco a poco ya va llegando el fresquito a la capital de España, la capital del fútbol, a Madrid, aquí el Estadio Santiago Bernabéu, así que estos son los avances en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, un día de partido, en este caso Real Madrid Alavés, que por cierto tenéis la reacción subida en el canal por si queréis echar un vistacito. Pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, dale al like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo y nos vemos pronto. Chao, chao, a la Madrid.